Antes no podía cumplir con mi objetivo de llegar a un porcentaje de grasa muy bajo, y es porque estaba cometiendo muchos errores que hacían que la pasara mal en el proceso, me estancara y dejara mi objetivo. Si tienes este mismo objetivo, puede que estés cometiendo alguno de estos errores, ya que son más frecuentes de lo que te imaginas. Si quieres saber cuáles son para evitarlos, checa toda la información. Pasemos directamente a los errores. Error número 1. Pensar que un suplemento para quemar grasa será la solución, la base, llamémosle lipotrópico o termogénico. La verdad es que la mayoría, cuando fuimos novatos, creímos que tomando esta clase de suplementos íbamos a bajar de peso automáticamente. El error es porque anteponemos esta clase de suplementos a la base, es decir, a un déficit calórico producido a partir de la dieta y la actividad física. Si bien es cierto, algunos compuestos, pocos, pueden ayudarte a aumentar tu gasto energético o, en otras palabras, a quemar calorías, esto no te da la garantía de que pierdas peso y grasa. Porque en realidad, para que sirva esta clase de compuestos, tienes que generar un déficit calórico. Esto lo expliqué más a detalle en mi video anterior, pero lo comento de forma sencilla porque será la base para todos los demás puntos. Si el consumo de calorías es menor a la energía que gastas durante el día, tu organismo empezará a utilizar la grasa que tiene almacenada como fuente de energía. Si con la dieta, la actividad física y la suplementación no logras generar ese déficit calórico, no funcionará esta clase de suplementos. E incluso si consumes más calorías de las que gastas y tomas un compuesto quemagrasa o termogénico, aumentarás de peso. Antes de consumir un suplemento de este tipo, es más importante controlar lo que comes y la actividad física que haces. Error número 2. Hacer un déficit calórico extremo o una dieta extrema. El problema es que cuando empiezas de una mala alimentación, pasas de comer en abundancia a comer muy poco. El proceso será muy difícil y muy poco llevadero. Pasarás ansiedad, hambre todo el día y puede que tengas descompensación de nutrientes e incluso puede que pierdas mucha masa muscular en el camino. La mejor opción es hacer un déficit calórico moderado, controlado y sostenido en el tiempo. Esto hará que el proceso sea más llevadero y sostenible. Error número 3. Tener una mala elección de los alimentos. Una mala elección es consumir alimentos ultraprocesados e hipercalóricos. Es una traba en tu progreso porque, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados son muy palatables, es decir, pueden provocar placer al consumirlos y por ende ser consumidos con más frecuencia y grandes porciones. Por otro lado, hay alimentos que aportan muchas calorías. Esto no quiere decir que necesariamente sean malos, pero sí hacen que sea más difícil una dieta baja en calorías consumiendo mucha cantidad de estos alimentos. La recomendación es que tu alimentación se base en alimentos no procesados, por lo menos en el mayor porcentaje, y que elijas alimentos con baja densidad calórica y alta densidad nutricional, alimentos como verduras, frutas, carnes magras, etc. Error número 4. Consumir alimentos que consideramos saludables en exceso o a libre demanda. Este punto va relacionado con el anterior. Hay alimentos saludables, pero algunos de estos son hipercalóricos y si se consumen sin control pueden sumar a muchas calorías en el día a día. Así que esto puede hacer que el déficit calórico no sea adaptable. ¿Como qué alimentos? Como nueces, almendras, cacahuates, frutos secos, aguacate. En este caso no estoy diciendo que estos alimentos sean malos, pero con esto quiero decir que no se deben consumir a libre demanda. Si los vas a consumir en tu dieta, tienen que ser como los demás alimentos, con medida. Error número 5. Hacer las cosas de forma intuitiva, es decir, solo dejarse llevar por sensaciones y señales, como la saciedad y el hambre. Aquí me refiero cuando estás empezando a tus objetivos de pérdida de grasa. El problema es que si durante mucho tiempo has tenido unos malos hábitos y una mala alimentación, puede que las señales que regulan el hambre y la saciedad las tengas mal. Tal vez digas, quiero iniciar así y comer hasta quedar satisfecho, pero si antes de ello comías hasta reventar, no vas a saber hasta dónde parar. Y de igual manera, si no comías con hambre real, más bien comías con hambre emocional, no vas a saber cuándo es el hambre real.
La recomendación es que como punto de partida conozcas cuántas calorías gastas en el día, cuántas consumes, empezar a adaptarte a mejores hábitos alimenticios para generar un déficit calórico y conocer tus porciones. Después de un tiempo ya será más fácil hacer las cosas de manera intuitiva. Error número 6. Hacer dieta de lunes a viernes y sábado y domingo tener descontrol. Debo comentar que este ha sido uno de los peores errores en mi vida. El problema es que el déficit calórico que se hace en los 5 días de lunes a viernes puede echarse a perder en los días que tienes descontrol. Te lo explico con un ejemplo. Una persona con un gasto de 2000 calorías va a generar un déficit calórico de 500 calorías al día, es decir, va a consumir 1500 calorías y lo va a hacer de lunes a viernes. Con ello va a generar 2500 calorías de déficit. Pero el sábado y el domingo come de forma descontrolada, come pizza, hamburguesas, toma refresco, toma cerveza, alcohol o un sinfín de alimentos hipercalóricos. Muy fácilmente va a llegar a consumir en un tiempo de comida 1000 calorías o más. Y si hace esto en 3 tiempos de comida en el día, va a consumir más de 3000 calorías. Realizando esto en 2 días, si sus calorías de mantenimiento son 2000, entonces va a consumir 1000 extras cada día, 2000 calorías extras en sábado y domingo. Esto va a compensar el déficit calórico que se hizo entre semana. Con este ejemplo, su déficit calórico solo va a llegar a 500 calorías en toda la semana. E incluso puede superar las calorías semanales por comer a libre demanda y sin control los fines de semana. La recomendación es que incluso los fines de semana controles tu alimentación. Como estrategia puedes tener unos días más bajos en calorías y otros días más moderados, pero esto es una estrategia y tiene que ser con control. Error número 7. Consumir demasiado alcohol. Cuando se consume alcohol, el organismo se enfoca en desechar ese alcohol y no en perder grasa. Esto a pesar de que estés haciendo déficit calórico. Por supuesto, es importante tomar en cuenta la cantidad de alcohol consumida. Puede que solo hayas tomado una cerveza y no afecte tu progreso, o puede que tomes demasiado y tu organismo esté tan saturado de alcohol que afecte a tu progreso. La recomendación es que si vas a beber algo, sea con moderación y que incluso adaptes las calorías del alcohol a tus calorías diarias. Error número 8. Creer que con el entrenamiento de fuerza se gastan muchísimas calorías, es decir, sobrevalorar tu gasto de calorías en tu entrenamiento. Comúnmente se cree que en una sesión de entrenamiento en el gimnasio se van a gastar 800 o más calorías. De hecho, he visto imágenes que dicen eso en Facebook. Pero en realidad el gasto energético no es tanto. Si eres una persona que no entrena con intensidad, que tiene muchos descansos y que se la pasa platicando, date por bien servido que gastaste 150 calorías. Y si eres una persona que entrena con ciencia, tal vez gastaste 300 calorías o un poco más. La recomendación es ser realistas y no sobrevalorar tu gasto energético para querer compensarlo con más alimento. Error número 9. Creer que solo con el entrenamiento cardiovascular vas a hacer todo el trabajo. Si bien es cierto, con el entrenamiento cardiovascular se pueden gastar más calorías que con el entrenamiento de fuerza, bueno, todo depende de la clase de ejercicio e intensidad. No es completamente seguro que pierdas peso y grasa. Tal vez en un principio sí tengas buenos resultados. Las calorías extras con este tipo de entrenamiento puede que promuevan a generar un déficit calórico, pero si con la dieta, la actividad física no asociada al entrenamiento y el entrenamiento cardiovascular no logras generar ese déficit calórico, no te va a funcionar. E incluso si consumes más calorías de las que gastas y haces entrenamiento cardiovascular, aún así vas a aumentar de peso. Antes de querer quemar grasa con cardio, es importante controlar lo que comes. Espero puedas identificar los errores que estás cometiendo al intentar perder peso y grasa y los evites. Ahora checa cuáles son algunas de las estrategias que puedes utilizar para hacer que este proceso sea más fácil y llevadero. Chécalo en mi próximo video. Suscríbete.